La semana pasada leímos el capítulo 28, verso 16 hasta el verso 20 y hablamos de lo que es el mandato que Jesucristo dio a sus discípulos. El Señor ministró la semana pasada la palabra en fidelidad, compromiso y esfuerzo. Fidelidad, compromiso y esfuerzo fue lo que comunicó el Señor la semana pasada. Mientras meditaba en el pasaje, en el momento de estar comunicando la palabra, el Señor trajo de una manera especial mensaje para la iglesia, comunicar a la iglesia. Es la palabra que Jesús instruyó a sus discípulos. Aún antes de que los discípulos fueran enviados, Jesús preparó a sus seguidores. Jesús llamó a cada uno de ellos. Jesús los escogió a cada uno de ellos. Jesús conocía la vida, el carácter. Jesús conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Jesús los conocía y llamó a ellos. No solamente los llamó y los escogió, pero Jesús transformó a los discípulos. Les llamó, les transformó. No solamente les transformó, Jesús les ayudó, les dio crecimiento, les dio conocimiento, les dio la habilidad de crecer en conocer las cosas del reino. Y no solamente hizo eso, Jesús también les dijo a ellos que iba a manifestarse a través de ellos fruto del llamamiento, transformación, crecimiento, venía el fruto del Señor Jesús. Es lo que la palabra comunica, llena de la comisión. La iglesia del Señor fue llamada, no solamente los discípulos fueron llamados, pero los seguidores de Jesús. Cuando Jesús dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, digo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Jesús dio instrucciones que los seguidores de Jesús iban a hacer la tarea de ir y anunciar y discipular y enseñar, como dice el capítulo 28 del verso 16 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente les bauticen, dijo Jesús, sino también enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y no solamente enseñen que guarden todas las cosas, dice, denle la promesa de parte mía también, de que yo estaré con vosotros, y si con todos ustedes, con todos mis seguidores, todos los días, no solamente a veces, todos los días estaré con ustedes hasta el fin, dice el Señor Jesús. Estaré con vosotros. Hablamos de fidelidad la semana pasada y comuniqué un pensamiento en el folleto: fidelidad. Dios ha hecho su parte. Él ha sido fiel con su pueblo, Él ha sido fiel con sus seguidores, Él ha sido fiel a su palabra, Él ha sido fiel a las promesas. Dios ha sido fiel, Él ha mostrado su fidelidad. De arriba hacia abajo, la fidelidad se ha mostrado en los seguidores, en el pueblo de Dios. Por generaciones y generaciones y generaciones, siempre Dios ha sido fiel. Pero ¿por qué comunicamos de fidelidad de parte de la iglesia, de los seguidores del Señor, hacia Dios? Porque es importante. ¿Por qué es importante ser fiel? ¿Por qué es importante ser fiel al Señor? Fidelidad habla de estar firmes, de mantenerse hacia adelante, habla de un progreso, habla de ir hacia la meta. Fidelidad habla de estar firmes sin moverte hacia atrás, es mantenerte el enfoque hacia la meta. ¿Por qué es importante que los seguidores de Jesús sean fieles al Señor? ¿Por qué es importante que el hombre y la mujer de Dios sean fieles al Señor? Es importante, déjenme decirle por qué. Dice el versículo 16 que los discípulos vinieron
a Galilea, es decir, obedecieron la palabra. Y cuando llegaron ahí, dice la palabra, que algunos estuvieron dudosos de que Jesús se iba a presentar con ellos o los iba a alcanzar en ese lugar. Algunos dudaron, dice. Jesús se presenta y les da la palabra, le dice, era verdad lo que yo les dije. Aquí estoy con ustedes. Toda la autoridad me ha sido dada, dijo Jesucristo a sus seguidores. Toda la autoridad me ha sido entregada. Ya la tenían antes. Me ha sido entregada nuevamente. Toda la autoridad me ha sido otra vez dada. Lo que les prometí lo he cumplido, dice el Señor. El problema es que el hombre y la mujer, seguidores del Señor, no mantienen la fidelidad hacia Dios como Dios quisiera que estuviera. Hombres y mujeres hoy en día han perdido completamente la mirada hacia el Señor y no enfocan su vida en fidelidad hacia Dios y lo que Dios demanda de los seguidores. Es importante ser fiel y conocer qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Jesucristo vino, Él se presentó y dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. La humanidad estaba muerta en deleites y pecados y estaba caminando hacia una condenación eterna, sin la presencia del Señor, sin vida en ellos. Y Jesucristo vino para cambiar y transformar a la humanidad de pecado y desobediencia ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesucristo y cómo lo está haciendo en estos días? De la palabra, con un ejemplo y un testimonio que Él nos dejó. Él vino y Él habitó en medio de esta humanidad y con su ejemplo Él nos dio la autoridad de seguirle, y no solamente la autoridad de seguirle, nos dio el poder a través del Espíritu Santo para seguir adelante la obra que nos llamó a hacer. Como seguidores del Señor, somos llamados a ser fieles al llamado de Dios hacia nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor de mí? Tal vez te preguntas. ¿Qué quiere el Señor de mí? Tal vez te preguntes, o tal vez estás pensando en este momento. Yo sé que soy creyente, vine a los pies de Jesucristo, yo conocí a Jesús, de que dentro de mi corazón, ahora Él mora en mí, y yo sé que voy al cielo, y yo sé que tengo una esperanza bienaventurada, y eso es todo lo que yo pienso y sé. Y ahí en mi mente, eso no es todo, hermano. Ese es un regalo solamente de parte del Señor para que estés en la presencia del Señor, porque esa es la promesa, sí. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay una labor que tenemos que llevar a cabo como hijos de Dios. Hay una labor que tenemos que hacer aquí como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad delante de los ojos de Dios es mantenernos fieles al Señor. ¿Por qué fieles al Señor? Porque es importante ser fieles al Señor. Cosa número uno te voy a decir por qué es importante ser fiel al Señor. La importancia de ser fieles a Dios y a su obra como creyentes es sumamente, hermano, especial estos días. ¿Por qué? Porque si somos fieles al Señor, vamos a dejar que Dios obre en nosotros, en ti y en mí, si somos fieles al Señor. Si hay una fidelidad, si hay una firmeza, si hay una relación con el Señor, si hay una entrega, si hay un deseo, hermano, si hay un anhelo, si hay una búsqueda del Señor, si nos mantenemos fieles al Señor, vamos a permitir que Él obre en nuestras vidas, hermano. Cuando dice la palabra obre, obrar, habla de trabajar. Si tú y yo somos fieles a Dios, hermano, como hijos, hijas de Dios, vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer Dios cuando trabaja en nuestras vidas? La primera cosa que Dios hace en el hombre, en la mujer de Dios, es transformar al creyente hijo de Dios. Transformar su manera de pensar, transformar su manera de vivir, transformar su manera de hablar, transformar su manera de actuar, transformar su manera de comportarse, transformar su manera de dirigirse en este mundo de pecado. Es lo que Jesucristo hace. Por eso es importante ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Dios transforma al hombre y la mujer que ha llamado con propósito. Él lo transforma, hermano, de un proceso en un proceso. La transformación viene a base de mantenerse fieles al Señor como
Después de la transformación, hermano, viene el crecimiento en la vida del individuo, hombre y mujer de Dios. No puede haber un crecimiento si no hay una transformación previa. La transformación, hermano, lleva a un proceso, hermano, de un crecimiento, de una comprensión, de un entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos siendo transformados en la mano del Señor, estamos creciendo también en conocimiento, en cuestiones de las cosas espirituales del Señor. Si no hay una transformación, hermano, el crecimiento no va a manifestarse, hermano. Transformación, crecimiento, y después el siguiente paso, que es dar fruto. Una persona, un hombre o una mujer de Dios, no puede dar frutos, hermano, a cierto nivel, si no ha habido una transformación, un crecimiento, una preparación previa para manifestar frutos, lo que hay en la vida del individuo. Por eso es importante ser fieles al Señor. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestra vida personal, hermano, en nosotros. Es importante ser fiel, es importante la fidelidad a Dios. Es importante mantenernos fieles a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestras vidas. Una de las razones por cuales es importante ser fieles al Señor, ¿sabe cuál es? Es para que podamos nosotros, hermano, contrarrestar el ataque del enemigo en nuestras vidas. Porque viene el ataque del enemigo, hermano. Porque viene la preocupación de la vida del creyente. Porque viene el enemigo, hermano, a querer apagar lo que Dios está haciendo en la vida del creyente, del hombre y la mujer de Dios. Es importante, hermano, porque podemos contrarrestar los ataques del enemigo, hermano. ¿Cómo es eso, pastor? Un hombre y una mujer de Dios que ha venido a los pies de Jesucristo y ha entendido que es llamado a ser fiel a buscar las cosas de Dios y que Dios lo va a impulsar, hermano, como dice la palabra, a ir y a ser discípulos a todas las naciones y que lo va a impulsar a ser un seguidor eficaz, una seguidora eficaz de Dios. Un creyente que entiende esas cosas, hermano, está en una transformación, va a venir el enemigo y va a querer poner desánimo en la vida del creyente. Desánimo es lo que el enemigo usa en la vida de un creyente, hombre o mujer, que desean anhelan las cosas de Dios. Viene el desánimo. Transformación, Dios está transformando la vida del creyente mientras está en una fidelidad con Él. Pero mientras ese hombre o esa mujer de Dios no mantiene la fidelidad con el Señor, va a comenzar el enemigo a venir y a infiltrar en el pensamiento, en la vida, desánimo a esa persona. ¿Por qué tenemos que ser fieles al Señor entonces? ¿Por qué? Porque podemos contrarrestar el ataque del enemigo. Cuando está en transformación viene desánimo. Cuando va al siguiente paso, que es crecimiento espiritual, viene, hermano, es lo que puse en mis notas. Cuando está en crecimiento espiritual, viene desinterés por las cosas del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando la persona está creciendo, hermano, en las cosas del Señor, el enemigo no quiere que esa persona crezca, no quiere que la persona logre la meta que Dios planeó para él. El enemigo no quiere que esa persona crezca y sea un hombre, una mujer de palabra, de autoridad, y por eso comienza el enemigo a poner a la persona desinterés por las cosas del Señor. Y cuando va al siguiente paso a dar fruto, que ya estuvo transformado, ya tuvo crecimiento espiritual, ya viene a dar fruto, como dijo la palabra, el enemigo viene y cuando está a punto de dar fruto, el creyente, el hombre y la mujer de Dios, que son fieles, si no continúa siendo fiel al Señor, comienza el enemigo a filtrar en la vida y comienza a venir con pruebas, luchas y tentaciones. ¿Para qué? Para que no dé fruto. ¿Te suena familiar estas palabras? ¿Te suena familiar lo que estamos comunicando en esta mañana, esta tarde? Es lo que la palabra nos enseña. Necesitamos ser fieles hoy. Necesitamos ser fieles a la obra del Señor. Hermano, necesitamos ser fieles a Dios personalmente. No ponga la mirada en tu esposa. No ponga la mirada en tu esposo. No ponga la mirada en el hermano, la hermana de la iglesia. No ponga la mirada en el vecino que es creyente y no hace lo que Dios quiere. No ponga la mirada en el siguiente hermano de la otra iglesia porque él no hace esto y yo no lo hago. No ponga la mirada en él. Sea fiel a Dios usted en su propia vida personal porque el Señor quiere que seas fiel. Porque es importante ser fiel, porque si somos fieles al Señor, Dios continúa transformándonos, hermanos, dice la palabra. Estamos en un proceso de transformación completa, de tal manera que lo que antes hacíamos, ya lo vamos a hacerlo más. Lo que antes estábamos acostumbrados a hacer, no va a surgir más en la vida. Transformación, hermano, en la vida del creyente, si es fiel. No solamente eso, crecimiento espiritual, quiere decir, entender la palabra de una manera diferente, comprender los planes de Dios para la vida, entender el llamado de nosotros.
Dios. Es fácil decir la gran comisión, que la hagan los hermanos que son de otro nivel espiritual, que la hagan los pastores que son llamados a ser pastores, que la hagan los evangelistas, que la hagan los maestros que son llamados a enseñar, que la hagan los otros hermanos, pero yo estoy cómodo en mi propio pensamiento. No, todos somos llamados, hermano, como un instrumento de Dios. Tú eres llamado, hermano, tú eres llamado a hacer la obra del Señor. Deja que Dios te use o Él quiere usarte, hermano, hermana. Que Dios te use como Él quiere usarte. Déjalo que Él te use, hermano, hermana. Abandónate en los brazos del Señor. Por eso es importante ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque podemos descubrir los planes de Dios para nuestra vida. Podemos continuar siendo transformados por el Maestro. Podemos continuar creciendo en la obra del Señor, en el conocimiento de la palabra. Y podemos dar fruto, como Jesucristo dijo, que vamos a dar fruto. Porque es una promesa, hermano. Es una promesa del Señor, de la palabra, que vamos a dar fruto, dice la palabra, si estamos conforme al Señor. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros sois si no permanecéis en mí, dice el Señor Jesús. Cuando dice permanecer es, sean fieles. Ser fieles al Señor. No es mirar a otro lado y después fiel al Señor. Y orientarme a otras cosas después fiel al Señor. No, es permanecer constantemente ser fiel al Señor como hijos de Dios. ¿Quieres saber el propósito para tu vida? ¿Quieres saber el propósito de Dios para tu vida, hermano, hermano? Mantente fiel al Señor y Él hará lo que tiene que hacer contigo. ¿Por qué es importante ser fiel al Señor como iglesia? La importancia de ser fiel al Señor como iglesia, a su obra y a su servicio es de suma, hermano, importancia hoy en día. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que ser fieles como instrumentos, como hombres y mujeres de Dios, pero somos llamados a ser fieles como iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor es fiel en estos tiempos al Señor, vamos a dejar que Dios obre en su iglesia, quiere decir, trabaje en su iglesia, que continúe haciendo la obra de su iglesia. Si somos fieles a Dios como iglesia, vamos a dejar que Dios transforme su iglesia. Pastor, pero la iglesia necesita ser transformada. La iglesia necesita ser transformada de acuerdo a la voluntad del Señor para que entonces pueda crecer y después de crecer pueda dar fruto. Si la iglesia no está en transformación de parte del Señor, si la iglesia no está buscando ser transformada por el Maestro, si la iglesia no es fiel al Señor, si la iglesia no busca ser transformada por el Señor, hermano, no va a dar el siguiente paso que es crecimiento. ¿Por qué? Porque es un proceso. La iglesia necesita ser transformada, hermano. El cuerpo de Cristo debe ser transformado. El que tomaba antes debe ser transformado, no tomar más. El que era vicioso a que no es vicioso más. El que adulteraba, que no adultera más. El que mentía, no mentir más. El que chismeaba, no chismear más. El que tenía celos, no tener más celos. La iglesia del Señor debe ser transformada, hermano, en un proceso para que venga el siguiente paso, hermano. ¿Cuál? Crecimiento espiritual en la iglesia, hermano. No puede haber crecimiento en la iglesia si no hay una transformación previa, hermano. ¿Por qué la iglesia llama a ser fiel al Señor? Para que Dios pueda hacer la obra en su iglesia, sea transformada, sea una iglesia que crezca y después que dé fruto, hermano. Como iglesia, ¿qué fruto vamos a dar como iglesia, hermano? Si aún ni siquiera estamos creciendo como iglesia, y aún ni siquiera estamos siendo transformados como iglesia. Porque los que tenían y tienen pecado delante de Dios continúan con su pecado. Los que eran desobedientes delante de Dios continúan con su desobediencia. Quiere decir, no están siendo transformados. La iglesia del Señor es llamada a ser fiel al Señor por sobre todas las cosas. Por eso es importante la fidelidad. Pastor, ¿por qué es importante la fidelidad? Porque el Señor obra en su iglesia, hermano, de esa manera. Transforma, crece la iglesia y da fruto, lo que dice la palabra. Porque es importante ser fiel como iglesia al Señor también. ¿Sabe por qué?
qué? Porque contrarrestamos el ataque del enemigo en la iglesia, hermano. El ataque del enemigo se contrarresta cuando la iglesia es fiel al Señor. Quiere decir, peleamos en contra de la oposición que viene en contra de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, que eres tú y que soy yo. Somos escogidos de Dios. Y como hijos de Dios somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios para manifestar, dice, las virtudes. ¿Cuáles virtudes? El fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, hermano. Somos escogidos de Dios. ¿Para qué? Para manifestar, hermano. Vamos a contrarrestar si somos fieles a Dios. Vamos a ir con el poder del Espíritu Santo como iglesia. Vamos a ir en contra de la corriente de este mundo y lo que este mundo ofrece. Menciono unas cosas aquí en mis notas que puse. Contrarrestamos el ataque del enemigo como la falsa doctrina, hermano, en la iglesia. ¿Qué es eso, pastor? Hoy en la iglesia hay falsa doctrina, hermano, en las iglesias. Hoy se enseña algo que no es bíblico. Hoy se comunica algo que no es bíblico. Hoy se enseña cosas que no son como la palabra se enseña. Es un ataque del enemigo. ¿Cuál? Falsa doctrina en las iglesias. Si la iglesia es fiel al Señor, Dios va a transformar y va a dar crecimiento y va a haber fruto en la iglesia. ¿Cuál fruto? Fruto digno de adorar y honrar el nombre del Señor. Vamos a contrarrestar como iglesia con el poder de Dios la falsa doctrina, la idolatría, la religiosidad, la frialdad espiritual, la perfección como iglesia. Vamos a contrarrestar ataques del enemigo de muchas maneras, hermano, porque la iglesia del Señor hoy necesita ser fiel al Señor. ¿Puedes creer? Sí. Necesitamos ser fiel al Señor hoy en día. Necesitamos que la iglesia del Señor se mantenga fiel al Señor. Que predique la palabra sana, que enseñe la palabra sana, que no vaya en religiosidad como otras iglesias, que no ofrezca, hermano, adorar a los santos, a las imágenes, que no ofrezca, hermano, vanas enseñanzas, que no ofrezca nada que no es de la palabra del Señor. Es por eso que es importante que la iglesia mantenga fiel al Señor, hermano. Porque la iglesia es fiel al Señor. Si la iglesia es fiel al Señor, Dios va a transformar su iglesia. Va a crecer espiritualmente la iglesia y va a dar fruto, hermano, la iglesia. ¿Por qué es importante ser fiel al Señor como iglesia? Porque no solamente dejamos que Dios obre su iglesia, no solamente contrarrestamos los ataques del enemigo, pero también hacemos la parte que nos corresponde como iglesia, en la comunidad, en todo lugar que Dios nos lleve. Importante, ¿verdad que sí? Hacer la obra que nos corresponde. Míralo de esta manera. Personalmente, hermano, hermana, tú fuiste llamado, llamada para trabajar en la obra del Señor. Cuando Jesús te llamó, cuando viste los pies de Jesús, ahí el Señor te equipó con propósito. Nadie está por casualidad en el Evangelio, escúcheme. Está con propósito. Y Jesús dijo que cada árbol tiene que dar un buen fruto. Entonces tenemos que dar fruto. Tenemos que ir a mejoría como creyentes. No estancarnos en el lugar. Y como iglesia tenemos que hacer también exactamente lo mismo. Somos llamados a hacer la obra que nos corresponde, a trabajar lo que nos corresponde. En tu propia vida personal, tal vez tú dices, yo no puedo hacer para el Señor nada, no sé qué hacer, ni te imaginas. Pero la manera en que Dios te llamó y te está equipando es para que hagas la obra donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú vas, que tú hagas la obra del Señor, cual que hables lo que Dios ha hecho en tu vida, que testifique lo que Dios ha hecho en tu vida, que hagas lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Porque posiblemente nadie va a enfrentar la misma gente que tú enfrentas diariamente. Nadie va a hablar a la misma gente que tú hablas con ellos diariamente. Y para eso te llamó el Señor a ti. Te llamó para que tú estuvieras en ese lugar con esa gente, para que hablaras con ellos. Entré al hospital Med, con hermano Teodoro. Y al entrar a la entrada hay una mujer ahí, una recepcionista, y me saluda en español y dice, hola, ¿cómo están? Digo, bien, gracias a Dios. Y dice, ¿para qué piso van a ir? Digo, vamos a ir al segundo piso. Ok, pero antes de irse, déjenme decirle algo.
y tengo un papel para darles a ustedes. Y nos entregó un papel, le dijo, esta es la iglesia donde yo me congrego, este es el lugar donde yo voy a la iglesia. Y tenemos unos tiempos especiales para adorar al Señor. Dice, vengan, acompáñenos, busque a Jesús, dijo, acérquense a Jesús. Él es el único camino. Yo me quedé sorprendido. Dijo, hable esta mujer enfrente de la gente ahí. Y es un trabajo que tenía que hacer. Pero nos habló y nos dijo que es creyente, que ama a Jesús, que Jesús nos ama, que hay un lugar donde podemos ir a buscar al Señor. ¡Wow! Esa mujer fue llamada para hacer el trabajo donde quiera que ella está, para hablar con la gente, que mucha gente no va a enfrentar, así como tú y yo. Somos llamados con propósito, hermano. Como iglesia, somos llamados con propósito para hacer la obra en donde estamos. No dejar que otra iglesia haga lo que nos toca a nosotros. No dejar que otra iglesia haga lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo que tenemos que hacer, cuando el Señor nos puso. No ir a echar competencia tampoco, pero hacer la obra del Señor. ¿Cómo? Anunciar como iglesia, alcanzar a los perdidos, hacer discípulos como iglesia, enseñar la palabra, adorar al Señor, glorificar al Señor. Es importante servir a Dios por esta razón, hermano, porque Dios ama a su iglesia y como iglesia tenemos que hacer nuestro trabajo donde quiera que estamos. Amén. Hay una iglesia a 3 semáforos atrás, gloria a Dios, ellos están ahí predicando, anunciando y haciendo la obra del Señor. Pero Dios nos puso a nosotros acá para que hagamos la obra donde nos toca, hermano, a los que nos pertenecen. ¿Y cómo tenemos que hacerla? Como el Señor quiere. Por eso es importante servir a Dios, hermano. Personalmente, como iglesia, y no solamente como iglesia, es importante ser fiel al Señor y a su obra como cuerpo universal, hermano, que somos. Ya supimos que somos creyentes con propósito. Ya sabemos que somos iglesia con propósito. Pero tenemos que saber y entender también que somos cuerpo de Cristo con propósito, hermano. Donde quiera que haya un creyente en todo el mundo, hermano, donde haya un creyente en todo el mundo, es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es importante ser fiel como cuerpo de Cristo? Número 1, ya lo sabemos ustedes por qué. Porque dejamos que Dios obre en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que la transforme el Señor de acuerdo a su imagen y a su obra, que crezca el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que dé fruto el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Es importante eso, hermano. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de Cristo no está siendo transformado por el Señor, no va a haber crecimiento, no va a haber fruto, hermano. Vamos a ver, por el contrario, hermano, frutos no dignos, hermano, de adorar al Señor. Si te pones a pensar en estos momentos ahorita, piensa en la iglesia universal, en todos los creyentes de todo el mundo, y comienza a decir, ¿qué he escuchado de la iglesia universal yo? ¿Qué he oído de los seguidores de Jesucristo? Bueno, lo que hemos oído últimamente es que pastores en otro estado estuvieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Que pastores en otras ciudades estuvieron tomando ventaja del ministerio. Que pastores en otros lados estuvieron proclamando profecías que no se cumplieron. Que los pastores del Señor, que los ministros de Dios, que el cuerpo de Cristo estuvo hablando, hermano, un mensaje que no iba conforme a la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Quedaron en vergüenza. En vergüenza quedaron. Porque hombres en estos días se han atrevido a decir que Jesucristo viene tal día, tal fecha, tal hora, que el fin del mundo va a ser tal día, tal hora, que Jesucristo viene incluso a sus yates largos para hacer viajes. ¡Qué tristeza! Es el cuerpo de Cristo, hermano. Lo que llamamos iglesia universal. Si somos fieles a Dios como iglesia universal, se va a escuchar una sola voz, nada más. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo como iglesia, viviendo de acuerdo a la palabra y principios bíblicos. No va a haber, hermano, crítica ni murmuraciones en el cuerpo de Cristo. No va a haber, hermano, que la gente va a hablar de la iglesia, porque no va a dar a la iglesia lugar de qué hablar del Señor. Porque la palabra dice que Jesucristo viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, que no tiene nada de reproche. Eso somos tú y yo, hermano, el cuerpo de Cristo en todo el mundo.
nosotros dignos del Señor. Dignos del Señor. ¿Por qué es importante servir al Señor como cuerpo de Cristo? Porque contrarrestamos, hermano, los ataques del enemigo como iglesia universal. ¿Cuáles? Religiosismo. ¿Cuántas religiones hay en todo el mundo? Muchas. Yo soy la iglesia del Señor. No, nosotros somos la iglesia del Señor. No, yo soy el cuerpo de Cristo. No, ellos no son, soy yo. Es una mentira del diablo. Jesús no trajo una religión, Él trajo una relación personal con el Señor. Religión es muerta, nada. Una relación personal con el Señor. Contrarrestamos el ataque del enemigo en el cuerpo de Cristo, en su iglesia del Señor, y somos fieles. Vamos en contra del religiosismo, vamos en contra de denominaciones que mantienen y quitan la unidad de la iglesia. Yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, yo soy metodista, y comienzan a nombrar las denominaciones, hermano. ¿Sabe? La iglesia del Señor es una sola iglesia, un solo cuerpo. Y por eso el enemigo está atacando al cuerpo de Cristo y haciendo división, hermano, en el cuerpo de Cristo, porque los hombres han perdido el enfoque de ser fieles a Dios, a la palabra del Señor. Basta de religiosismo, basta de denominaciones, basta de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Somos del Señor Jesús como iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo es llamado a ser fiel al Señor como su iglesia, es la palabra. Contrarrestamos los ataques del enemigo en cuestiones de doctrina y celos ministeriales, desunión en las iglesias. Ay, que ese pastor tiene más miembros que yo. Aquel pastor hace más eventos que yo. Aquel otro pastor hace las cosas y nosotros no hacemos nada. Hermano, basta. Somos llamados a ser fieles al Señor como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Árbol de vida está puesto en la mano del Señor y va a hacer lo que Dios quiere que la iglesia haga. Otras iglesias van a hacer lo que Dios quiere que ellas hagan y a nivel que ellos van a hacer, porque lo que Dios quiere es fidelidad al Señor, hermano, fidelidad al Señor como el cuerpo de Cristo. No celos ministeriales, no críticas, no doctrinas falsas, no doctrinas diferentes. Que somos del reino, que somos solo de Jesús, que somos nosotros los de lavado de los pies, que somos los de aquí, hermano, basta. Somos la iglesia del Señor y es lo que somos. Vivamos como hijos de Dios, honrando su palabra, que es el mapa que nos dejó para vivir, su palabra, la guía para el creyente. Para terminar, si somos fieles al Señor como cuerpo de Cristo en todo el mundo, haremos la parte que nos corresponde como iglesia universal. Una sola voz, un solo cuerpo, la novia de Cristo. Amén. Se va a escuchar una sola voz en todo el mundo, los seguidores de Jesús, la iglesia cristiana. Una sola voz se escucha en todo el mundo, los seguidores. Hacemos una diferencia. La iglesia del Señor, la iglesia de los siglos, nunca les dijeron: esta es la iglesia de tal lugar, esta es la iglesia de tal apóstol. No, era la iglesia del Señor, manifestaba milagros, señales y prodigios, porque el Señor honraba eso. Porque es importante ser fieles al Señor, porque de esa manera se cumple el propósito de Dios en nosotros, que todos los que nos rodean desearán tener lo que tenemos, la presencia de Dios, y vendrán a los pies de Jesucristo. Es importante por esa razón ser fiel al Señor. Déjame decir una historia para terminar. Hubo un hombre que tenía dos hijas. Dos hijas tenía este hombre. Una de ellas se veía bonita, se veía elegante, se vestía bien y era conocida. La otra hija de este hombre no se veía bonita, no se veía elegante, se veía fea. Y la conocía también, era conocida. A la que se veía bonita y elegante y era conocida, le gustaba salir y hacer muchas cosas. A la que se veía fea, no se veía elegante, le gustaba estar en casa solamente. La verdad es que no conocida porque estaba en casa. Y vino un hombre muy rico
y le dice a este señor, le dice, te ofrezco esta cantidad de vacas por tu hija, por una de tus hijas. En el tiempo, hermano, la vaca era valuada de una manera especial, por la leche, por la carne, por la multiplicación que se hacía en el ganado, era muy valuada. ¿Sabe qué? Dijo ese hombre, oh, sí, dijo, 10 te voy a ofrecer vacas, cierta cantidad te voy a ofrecer. Dijo, vengo y regreso por ella. Dijo este hombre, está bien, déjame empezar unos días, pero creo que sí. El hombre habla con sus hijas y les plantea la situación, les dice, y las hijas se pusieron listas para cuando venía ese hombre. El hombre regresa y cumple la palabra, le trae todo lo que prometió y se lo da a ese hombre. Le dice, eso es lo que prometí yo, y se lo entrega. El hombre ya sabía en su mente, decía, ya sé que se van a llevar. Dice, imagínate a quién se iban a llevar. La muchacha que estaba, se veía bonita y todo, dijo, ya la hice. La sorpresa, la que se veía fea, decía, ¿qué iba a pasar? Seré yo. Y los vecinos se imaginaban, la que se veía bonita. Todos estaban ya esperando el momento indicado. Llega el hombre, entrega lo que prometió y se lleva a la mujer que se veía fea y la lleva. Y todos quedaron sorprendidos, los vecinos sorprendidos. ¿Te fijaste? Y la muchacha que se veía bonita, sorprendida. El papá, sorprendido. Todos sorprendidos. Hasta la muchacha que se veía sorprendida también. Yo, sorprendida. Y se la lleva. Escúcheme esto. Pasaron los meses, pasó el tiempo, y el padre no podía todavía en su mente, decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hija, la más bonita, la que sea bonita? No comprendo. Necesito investigar más de cerca qué pasó. Y este hombre sale y va a la casa de aquel hombre para ver a su hija y ver cómo le iban las cosas. Y cuando llega a la puerta de ese lugar, de ese gran palacio, tocan a la puerta y la que estaba a la entrada, para entrar, era la hija de este hombre. Y cuando el hombre la mira, se queda sorprendido aún más que la primera vez. Y dice, hija. Y dice, papá. Dice, es mi hija, papá. Y lo abraza. Y el papá la dice, ¿cómo le hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es que está de esa manera tan hermosa, aún más que la otra hija que estaba en casa? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué te sucedió? Ella le dice, cuando escuché que ese hombre vino y ofreció por mí esa cantidad, yo dije, yo tengo que vivir de acuerdo al valor que me dan, al valor que tengo que me han dado. Tengo que vivir de acuerdo al valor que tengo, que se me ha otorgado. Y comencé a vivir de acuerdo a lo que soy, alguien especial. Comenzó a cambiar completamente, transformar vestido, transformar todo completamente. La historia dice que no es que era fea, dice que se veía fea. No es que estaba bonita, es que se veía bonita. La diferencia la hace la manera en que piensa. Tú y yo somos llamados, hermano, a vivir como hijos de Dios, como hijos del Rey, como escogidos de Dios, como un hombre y una mujer de Dios, como un tesoro especial. Somos llamados como una iglesia, hermano, especial. Somos llamados como un cuerpo especial. Vivamos como lo que somos, hermano. Vivamos como lo que se ha ofrecido por nosotros. Vivamos como lo que nos han dado, hermano, y nos han entregado cosas preciosas, hermano. El Señor te ha hecho especial. Amén. Vivamos como lo que somos, hijos, hijas del Rey. Amén. Seamos fieles a Dios. Tiene su rostro, por favor.